Bueno, veamos, hablando y ampliando un poquito la información acerca de la teoría de colas, ¿verdad? Anteriormente vimos lo que era el modelo MM1. Eh, También les estaba explicando que existen otros modelos distintos que permiten trabajar. Puede ser un MMK, un MMC. Y así sucesivamente vamos a encontrar nosotros variaciones en cuanto a la teoría de colas y las aplicaciones que este tiene. Todo dependerá del medio o en este caso eh, el área que tomemos como punto de investigación. En este caso pues, hay diferentes empresas a las cuales podemos evaluar y dependiendo de la empresa y la magnitud o la cantidad, en este caso, de movimiento que tenga, pues nosotros podemos inclinarnos por un modelo en particular. Normalmente estos pues tienen un funcionamiento o en este caso podríamos decirlo, las llegadas de las personas o la tasa del servicio pueden ser considerados en función ya sea de una probabilidad de Poisson o puede estar en función de una probabilidad de tipo exponencial, ¿verdad? Así también nosotros podemos utilizar en este caso diferentes formas de poder trabajar las colas de espera, ya sea utilizando una metodología FIFO, LIFO, ¿verdad? Y esto de la priorización de las personas conforme van llegando, pues también dependerán de la empresa o el modelo que nosotros vayamos a utilizar. Hay cuestiones y características que debemos tomar en consideración a la hora de realizar el análisis de sistemas de colas, ¿verdad? Y todo está en función de estas dos, el promedio de atención y el promedio de llegada, o en algún momento lo van a encontrar ustedes como la tasa de llegada y la tasa de servicio. También vamos a encontrar que existen diferentes situaciones que se pueden dar a la hora de estar en una cola, ¿verdad? Y, y estas situaciones pueden estar en función de los elementos propiamente, quién llega, el que espera en la cola, el servicio. Estas son características que debemos tomar en cuenta. Ahorita que ustedes van a hacer el análisis, de hecho, pues pueden considerar aquello de que va a llegar X cantidad de personas, hay un tiempo promedio de servicio y también en su momento deberían considerar aquellas posibles personas que van a hacer cola y aquellas personas que se retiran de la cola, que son de hecho tomadas en consideración a la hora de hacer el análisis. Pero para eso se necesita un muy buen proceso de observación y recabación de información. En este caso, ¿quién llega? Pues es la persona que va a llegar a la cola y se va a quedar ahí hasta ser atendido. El que espera en la cola, dice el cliente que llega, debe esperar una o más, en este caso, colas por el servicio. Esa es otra consideración que debemos tomar en cuenta. Pues en su momento, una empresa X puede tener una o varias colas también. Y también la misma empresa puede venir y categorizar, en este caso, a los clientes. Y entonces ahí es donde entra el hecho de utilizar un sistema FIFO o LIFO. Pero eso ya dependerá de la empresa como tal. Y también en función de los servicios, pues también puede haber una distribución. Con respecto al proceso de llegada a la cola, van a existir dos tipos de procesos. El tipo determinístico y el tipo aleatorio. Normalmente nosotros nos vamos a encontrar con el hecho de toparnos con modelos que normalmente aplican el proceso de llegada aleatoria. Yo puedo colocar como ejemplo un banco, ¿verdad? En un banco realmente se puede hacer un análisis, se puede sacar un promedio de llegadas o tiempo de llegada de los clientes, pero sin embargo también ahí podemos considerar que no siempre va a tener un proceso de llegada determinístico, va a estar en función de un dato aleatorio. Las personas pueden llegar, por ejemplo, en cuestión de 10 minutos, podrían llegar de 5 a 10 personas y después pasar el banco desocupado una hora o media hora y después vuelve a llegar otra cantidad de personas. Entonces no hay un patrón definido, manejan normalmente un proceso de llegada aleatoria. Inge, ¿Qué manda? y en este caso de las horas donde no hay llegadas, no se toma en cuenta en el análisis.
Pues de hecho, como se hace un cálculo promediado en función de todo el proceso de observación, lo que sí va a pasar es que ese dato cero como tal sí podría afectar, aunque eh, ya teniendo un buen promedio de tiempo de observación, el cambio va a ser o la variación va a ser mínima. Pero sí tiene razón, eso puede afectar. Recuérdense que el promedio es en función del número de horas y en este caso de observación, la cantidad de personas. Usted hace la sumatoria de la cantidad de personas, lo divide dentro del número de horas, por ejemplo, y ahí obtiene el valor. Entonces, ese cero de una hora, por decirlo así, pues va a ser parte de la sumatoria. Entonces, en la medida de lo posible, sí va a haber una probabilidad, en este caso, en que pueda afectar. Pero también es parte del proceso, es parte de este proceso de llegada aleatoria. Como le digo, puede que en algún momento tenga 10, 15 personas en cuestión de unos minutos y en otro momento pasan 30 minutos, pasa una hora y no llegue. Entonces, por eso es que es más convencional en este caso dentro de las empresas que son estudiadas que exista un proceso aleatorio. Pero hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y es parte de... Es como lo que les decía, puede haber 5 personas en la cola, pero estas personas se desesperan y se van. Entonces, esas personas fueron tomadas en cuenta dentro del estudio, pero el hecho de que se quedaron un momento y se fueron, eso también sí ya puede venir y tener algún tipo de efecto en los tiempos de espera, en los tiempos de servicio, pueden afectar. Les decía también que normalmente la teoría de colas está en función de las distribuciones, ya sea la distribución de Poisson o en este caso la distribución exponencial. Se toma en consideración la distribución de Poisson porque de hecho es una distribución con la que se puede trabajar de mejor manera en cuanto al tipo de situaciones aleatorias, ¿verdad? Para poder trabajar con esta distribución de Poisson se deben tomar en consideración tres cosas o tres aspectos. La continuidad, la parte estacionaria o la independencia en este caso, ¿verdad? La continuidad es lo de las llegadas del cliente, va a hacer referencia a eso. Dice, al menos un cliente debe llegar a la cola durante un intervalo de tiempo. Eso se le llamaría continuidad. Pero el caso que usted menciona, oye, hay una hora específica y no hay ninguna persona, ahí se pierde la continuidad como tal. Por eso es que nos puede afectar dentro de los resultados, pero es parte también del estudio. No me dejarán mentir, ustedes podrían ir a un centro comercial a X momento o en algún tiempo dentro de la jornada de la tarde o la mañana. Hay momentos o lapsos donde no hay personas dentro de los bancos, por ejemplo. Entonces ahí pueden pasar 1 o 2 horas o pueden haber intermedios bastante largos y eso pues también podría afectar un estudio. Normalmente lo que se hace es que se trabajan estudios en función de las horas pico y en función de las horas con menos movilidad. Después se trabajan por separado esos dos análisis y después ya se pueden comparar, ¿verdad? Entonces ahí eso sería como que otra forma de estudio para ese tipo de situaciones donde se pierde la continuidad. Esto de lo estacionario, dice, para un intervalo de tiempo dado, la probabilidad de que llegue un cliente es la misma que para todos los intervalos de tiempo, la misma longitud. Esto pues hace referencia a lo que estábamos hablando de venir y en función de la cantidad de clientes sacar un promedio de tiempo. Porque por lo menos ahí vamos a tener de cierta manera un lapso de tiempo que puede ser establecido para todos y en base a eso pues realizar los cálculos. Lo de la independencia dice la llegada de un cliente no tiene influencia sobre la llegada de otro y eso es cierto. Y esto se da por la situación de ser aleatorio. Es impredecible en qué momento va a llegar algo. Puede llegar a 1 minuto, puede llegar a 30 segundos del otro, puede llegar a media hora del anterior y así sucesivamente. Entonces, esa independencia entre las llegadas de los clientes siempre se va a dar. No sabemos en qué momento pueda llegar un cliente.
Prácticamente todo esto pues va a permitirnos a nosotros considerar las llegadas de los clientes como un proceso de Poisson, o puede ser considerado también más adelante como un proceso exponencial. Aquí nos dan la fórmula de distribución, en este caso de Poisson, solo que este está en función del tiempo. Cuando nosotros vemos los modelos de distribución de probabilidad, encontramos el modelo de distribución de Poisson. Pero el modelo de distribución de Poisson está simplemente haciendo referencia a la media, el valor de Euler en este caso, y el número de éxitos sobre el que queremos hacer la evaluación. Pero acá, esta fórmula involucra ya otra variable, y este es el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, esta lambda, que es la esperanza de llegada o el promedio de llegadas, T es el intervalo de tiempo, tenemos en este caso nuestro número constante, que es el 2.71828, ¿verdad? Y que en base a esto nosotros podemos venir y hacer cálculos. Por eso es que les decía yo que la teoría de colas está en función o está derivado de esto, ¿sí? Entonces acá ya tenemos una fórmula de distribución que nos puede servir también para poder venir y hacer una comparación con las fórmulas de líneas de espera y hacer cálculos independientes y después poder analizar los resultados que nos dan. Aquí nos dan un pequeño problema, dice, un problema que ilustra la distribución de Poisson. Los clientes llegan a Hunts, en este caso, de acuerdo a una distribución de Poisson. Entre las 8 y las 9 a.m. llegan en promedio 6 clientes al local comercial. ¿Cuál es la probabilidad de que K, dice, en este caso, nuestro valor K sea 0, 1, 2 clientes lleguen entre las 8 y las 8:30 de la mañana? Aquí nos están dando un lapso de tiempo, ¿verdad? Que prácticamente de 8 a 9 llegan en promedio 6 clientes al local. Pero nos están pidiendo que hagamos una evaluación de que lleguen 0, 1 y 2, en este caso, o hasta 6, en este caso, clientes en el lapso de 30 minutos, en pocas palabras. Entonces, a la hora de hacer la sustitución de los valores, ¿verdad? Nuestra media es de 6 clientes por hora y nuestro tiempo va a estar en función no de 1 hora, sino que de la mitad del tiempo, 0.5. Entonces, prácticamente ahí estaríamos sacando el promedio. El promedio entre el tiempo y el promedio de llegada a los clientes sería 3. A la hora de sustituirlo en la fórmula nos da una probabilidad de 0.22, un 22.4% aproximadamente tenemos en cuanto a la probabilidad de que lleguen 6 clientes por hora dentro de esa distribución. Podemos ir sacando en este caso la probabilidad de 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 6 y hacer sacar en este caso la probabilidad conjunta o acumulativa también. Entonces, otra forma de poder ir viendo. Pero aquí ya nos hacen un referente sacando el cálculo en función de la media y en función también de la mitad del tiempo que fue calculado. Es una forma de poder calcular. Entonces, teniendo nosotros las fórmulas del modelo MM1, podemos venir teniendo el promedio de la tasa de llegada y teniendo el factor de la tasa de servicio, se puede calcular. Pero si se dan cuenta, acá por ejemplo, solo nos dicen nos dan el dato del promedio de llegada, más no nos dan el dato del promedio de servicio como tal, ¿verdad? Veamos otro aspecto. ¿Qué pasa con las filas de espera, verdad? Factores que influyen en el modelo de colas. La configuración de la fila. Aquí está algo que les mencionaba, los tramposos o las contrariedades, prioridades, colas tandem, también que este es otro modelo, más adelante vamos a ver, y la homogeneidad. Entonces, estas son situaciones que se pueden dar. ¿A qué se refieren los tramposos, por ejemplo? Lo demás creo que no hay problema, pero los tramposos en este caso hace referencia a aquellos que vienen y intentan colarse, o puede considerarse a aquellas personas que de cierta manera estaban por ahí y quieren ver de qué manera se
vienen y se pasan al frente, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Lo de las contrariedades, aquellos clientes que les decía yo se desesperan y se van, ¿verdad? O simplemente están cerca de la cola, pero ya no están en ella en un momento dado, se retiran. Entonces, eso tenemos que considerarlo, porque esas personas en su momento fueron consideradas a la hora de hacer el análisis. Imagínense que ustedes están dentro de la empresa y están haciendo el análisis en base a las personas que llegan. Pues resulta que estas personas llegaron, medio estaban en la cola y se salieron, pero ustedes ya las tomaron en cuenta. Entonces, esos son factores que también podrían o se deberían tomar en consideración. Esto de las colas Temden, como les decía, esos son los sistemas de servicios múltiples. Y esto pasa efectivamente con algunos bancos que tienen una cola para depósitos convencionales, otra para depósitos voluminosos, otra podría ser para pagos de la SAT, por ejemplo. Entonces, a eso hace referencia las colas Temden. Aquellas que manejan múltiples servicios, entonces vamos a manejar varias colas y cada una de las colas va a un servicio en particular, o puede ser una cola y varios servidores manejando varios servicios. Aquí se hacen también mención a la parte de las reglas de priorización o prioridad en este caso. Y esto es cómo es que se van a atender a los clientes, y ahí es donde se maneja lo del FIFO y el LIFO, ¿verdad? Y aquí lo mencionan. Primero en entrar, primero en salir, o último en entrar, primero en salir. Y esto también va a deberse al tipo de servicio para poder manejar estos criterios. Entonces, pero eso ya dependerá realmente de la empresa. Yo creo que el más convencional en cuanto al trabajo con las colas en múltiples empresas es el FIFO, o en este caso el primero en entrar, primero en salir. Es el método más convencional que es utilizado a la hora de estar trabajando con colas de espera. Esto de la homogeneidad dice una población homogénea de clientes, aquella en la cual los clientes requieren especialmente el mismo servicio, ¿verdad? Una población no homogénea es aquella en la cual los clientes pueden ser ordenados de acuerdo a los patrones de llegada o al tipo de servicio requerido. A esto hace referencia a la homogeneidad y eso lo he estado mencionando. Y todo dependerá, como les digo, de la empresa. Si va a manejar en este caso una clasificación en función del servicio o simplemente en función del patrón de llegada. ¿Qué pasa con el proceso de servicio? Dice, algunos sistemas de servicio requieren de un tiempo de atención fijo. Pero eso va a depender de la institución. Hay instituciones que marcan puntualmente los tiempos para poder atender a una persona y se rigen en función de eso. Pero hay otras que van a ser permisivos en el sentido de que algunos trámites llevan un mayor tiempo a otro, ¿verdad? Y es lo que dice aquí. Sin embargo, en muchos casos el tiempo de atención varía de acuerdo a la cantidad de clientes, varía en cuanto a la situación del tipo de servicio. Entonces eso va a generar un tipo de variable aleatoria. Los datos son aleatorios al igual que el tipo de llegada de los clientes. Y entonces ahí es donde ya se involucra la distribución exponencial, ¿verdad? Y este tipo de distribución exponencial permite poder trabajar de mejor manera el tipo de atención al cliente cuando es muy variable, o en este caso aleatoria. Veamos aquí. Esta es la fórmula de distribución exponencial. Y este modelo de esta fórmula de distribución exponencial normalmente hace referencia cuando nosotros queremos calcular la probabilidad de que una persona esté X cantidad de tiempo, ya sea en la cola o en el sistema. Si ustedes recuerdan, esto en el modelo MM1 como tal, ahí vimos dos fórmulas. Una que nos permite calcular la probabilidad de estar X tiempo en la cola y otra la que nos permite calcular estar X tiempo en el sistema como tal. Es decir, uno involucra desde que están en la cola hasta que son atendidos y el otro involucra solo el tiempo de permanencia prácticamente en la cola como tal. Y esto está en función de la distribución exponencial. Y aquí nos dan un pequeño gráfico, ¿verdad?
Es una ilustración esquemática prácticamente de la distribución exponencial en función del número de personas y el tiempo, ¿verdad? Dice probabilidad de que la atención sea completada dentro de T unidades de tiempo. Si se dan cuenta, este tipo de distribución pues nos va a generar un gráfico de este tipo. La parte del performance de los sistemas de colas, ¿verdad? Prácticamente nos vamos a centrar en estos aspectos, los clientes en la cola y los clientes en el sistema. Y esto va a estar también dado en función del tiempo. Vamos a tener nosotros en un tiempo promedio de espera en la cola, pero también tenemos el número de clientes en la cola. Vamos a tener un tiempo promedio de espera en el sistema y también vamos a tener un número de clientes en el sistema. Entonces, esos dos elementos son parte importante del performance de los sistemas de cola y lo manejan todos. El modelo MM1, MMK, vamos a ver algunos otros, hay un MMC, todo dependerá en este caso del autor con el que estemos trabajando o en su momento también ustedes pueden encontrar lo de la notación de Kendall, ¿verdad? También es otro personaje que se menciona mucho a la hora de estar trabajando con modelos de colas de espera. Este personaje pues implementó prácticamente características a las líneas de espera, por medio de iniciales, es decir, ahí se define el modelo, el número de servidores, en este caso los tiempos de llegada, tiempos de servicio, entonces él es el que propició todo el modelo de trabajo por medio de iniciales y de ahí surge el modelo MM1, MMK y el MMC, MMG y así sucesivamente. Entonces esas literales o letras al final de cuentas pues, nos van a representar los tiempos de llegada, tiempos en este caso de llegada pueden ser exponenciales, pueden ser determinísticos y pueden ser tiempos de llegada generales también. Por ponerle letras, la M podría representarnos los tiempos de llegada exponenciales, la D tiempos de entre llegadas deterministas y G un tiempo entre llegadas generales, que va a manejar cualquier tipo de distribución. Normalmente también hacía referencia al modelo de servicio, ¿verdad? Al número de servidores y en este caso también la capacidad del sistema. Algunos otros involucran también una letra para poder, en este caso, evaluar la disciplina, si es FIFO o LIFO, ¿verdad? Y el número de estados del servicio en este caso. También se puede trabajar eso. Entonces, cuando ustedes observen el modelo MM1, MM1K o MMC o MMG, por decirlo así, pues resulta que esto está en función de lo que es prácticamente la notación de Kendall, que es en este caso, el autor de todo este tipo de procedimientos. Otras cuestiones que debemos hablar son los de los periodos transitorios. Y esto prácticamente hace referencia al comportamiento, ¿verdad? El comportamiento de la llegada de las personas a la cola, ¿verdad? Pero también hay periodos estacionarios, ¿verdad? Y esto sigue el periodo transitorio, es un periodo estacionario. La probabilidad de tener N clientes en el sistema no cambia a medida que transcurre el tiempo o que transcurre el tiempo. Aquí, por ejemplo, si yo ya calculé la media de llegada, la media de servicio, yo ahí ya tengo un valor y ese valor me va a servir para lo que es el periodo estacionario. Y eso me permite calcular probabilidades para tener N clientes en la cola. Y hay una fórmula específica que nos permite hacer esos cálculos. Entonces yo puedo venir y evaluar la probabilidad de tener 10 clientes en la cola o de tener 15 clientes en la cola, pero voy a estar manejando valores previamente calculados. Eso en función de la tasa de llegada y la tasa del servicio. Y también va a ser para poder trabajar en función de un servidor, K servidores, ¿verdad? Y también vamos a encontrar que en su momento podemos encontrar sistemas que evalúan tanto modelos con cantidades finitas y cantidades infinitas. Entonces, ese tipo de situaciones vamos a poder encontrarlas nosotros dentro de los diferentes modelos
de colas de espera. Y estos de acá, pues, son de los datos más convencionales con los que hemos estado trabajando. La probabilidad de, en este caso, de que no existan clientes en el sistema, la probabilidad de que existan n clientes en el sistema, ¿verdad? La probabilidad de, en este caso, de ocio del sistema, que lo vimos también, y la probabilidad de uso del sistema, son otros conceptos que se pueden manejar. El número cliente promedio en el sistema y en la cola, el tiempo promedio de permanencia de los clientes en el sistema y en la cola, son otros conceptos. Y ahí sucesivamente voy encontrando diferentes factores que me permiten realizar diferentes cálculos. Tasa de uso del servicio también, o del sistema, o el servidor, cantidad de servidores. Entonces, toda esa terminología va a ser parte de las medidas del performance, en este caso en periodos estacionarios. Estas medidas surgen a raíz de dos: la tasa de llegada y la tasa de servicio. Y por eso es que aquí mencionaba lo importante: un periodo transitorio ocurre al inicio de la operación. Ese periodo transitorio nos permite encontrar los primeros valores: tasa de llegada, tasa de servicio. En función de ellos, yo ya puedo trabajar con los periodos estacionarios. Y esos surgen a raíz de los valores que yo ya tengo establecidos. Aquí hay algunas fórmulas. El L, el Q, el L es en función del sistema, ¿verdad? La tasa de llegada por multiplicado, en este caso, por el número de personas, o en este caso el tiempo de espera en el sistema. Y el otro, el LQ, es en función del número de personas en la cola, que está también en función de la tasa de llegada y el número de personas en la cola. Nos vamos a topar, como les decía, que en su momento vamos a tener tasas finitas de llegada, pero podemos toparnos con un modelo en el que nos encontramos con una tasa infinita, y eso surge cuando la tasa de llegada supera a la tasa de servicio. Nuestra tasa de llegada es mucho mayor a la tasa de servicio, y eso va a hacer que nos topemos con un sistema de tipo infinito, ¿verdad? Y aquí nos menciona algo: para el caso de una población infinita, tenemos esta fórmula: L va a ser igual a LQ más lambda partido mu. Ahí ya encontramos una variante a la fórmula como tal. Y aquí se especifica de mejor manera. ¿Se recuerdan ustedes que hubo un caso en que los valores tenían variaciones a la hora de aplicarlo? Utilizamos dos fórmulas distintas y es por lo mismo. Una estaba en función de los casos infinitos, por eso es que varía el resultado completamente. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, esto me gustó, esta presentación, porque es la diferenciación bien específica con respecto a la población finita e infinita. Y aquí está lo de la notación, en este caso de Kendall, que les estaba hablando, ¿verdad? Y vean esto. Dice proceso de llegada de Poisson o tiempo de atención exponencial, la primera M. La segunda es que el tipo de modelo es tasa constante de llegada o de atención. Es un modelo determinístico. El tercer dato, el tamaño, la línea de espera, si es finita o infinita. Prácticamente al poner el 6, estoy hablando de una línea de espera finita. El 10 puede representarnos en este caso un conjunto de datos ya para una población infinita. ¿Cuándo se vuelve infinito? Ya sabemos, cuando la tasa de llegada es mayor a la tasa de servicio. Entonces ahí vamos a ir estableciendo nosotros, en este caso, la notación como tal. Si es un proceso markoviano, determinístico, general. M markoviano, D determinístico y G es, en este caso, de una probabilidad de uso general específicamente. Entonces ahí es donde ya nosotros utilizamos este tipo de notación. Y de ahí ya pues entramos prácticamente a los diferentes modelos. Ya hemos visto el MM1, estuvimos hablando ahí, algunas características más que podemos mencionar es que los procesos de llegada es igual a una distribución de Poisson. El tiempo de atención en este caso se distribuye exponencialmente. Fíjense, pues las llegadas están en función de una distribución de Poisson. Y el servicio, en este caso, está de acuerdo a una distribución exponencial. Por eso es que a veces algunos problemas plantean:
La tasa de gas tiene un proceso de distribución de Poisson, mientras que la tasa de servicio está en función de una distribución exponencial. No se menciona a veces en los problemas. Entonces, hace referencia a estas características. Existe solo un servidor. En este caso, tenemos una sola cola, por lo tanto, la capacidad en este caso podría llegar en un punto, llegar a ser infinita, igual que la población, ¿verdad? Entonces, esas son características